América Latina vive lo que podemos llamar una tercera ola de la izquierda. Como las olas anteriores, el origen es siempre geopolítico. Hay siempre un condicionamiento geopolítico que explica el ascenso casi en simultáneo de diferentes fuerzas de izquierda en países de América Latina. La primera ola fue la ola de los 60 y 70, la ola de la radicalización de las izquierdas latinoamericanas, la ola muy determinada por la experiencia de Cuba, por la guerra de Vietnam, por la descolonización de los países africanos, por los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos. Esta ola de los 60 y 70 terminó de morir, obviamente, con el ascenso del neoliberalismo en los 80 en Estados Unidos y Gran Bretaña, con el golpe de Pinochet contra Salvador Allende en el 73 y en Argentina con el inicio de la dictadura en el año 76. La segunda ola de la izquierda latinoamericana también tiene un componente geopolítico. Comienza paradójicamente cuando cae el muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín y desaparece el campo soviético como amenaza, como promesa de un sistema político diferente, empiezan a surgir en América Latina una serie de liderazgos que llegan al poder en buena medida por la distracción estratégica de Estados Unidos. Estados Unidos ya no necesita frenar a Chávez, frenar a Evo, frenar a Lula o frenar a los Kirchner, los protagonistas de esta segunda ola de las izquierdas, de la izquierda latinoamericana. Estados Unidos no necesita frenarlos como sí hizo en el pasado con Allende o como intentó hacer en Cuba o como intentó hacer en Nicaragua. ¿Por qué? Bueno, porque no había un campo socialista al cual estos países podían adscribir, no había Moscú como una meca a la cual, una Roma, una meca a la cual estos países podían ir, y entonces permitió el ascenso de un indígena cocalero, un obispo de izquierda en Paraguay, un ex obrero metalúrgico de izquierda. Hubo también un condicionamiento geopolítico y hubo obviamente el fracaso del neoliberalismo de los 90 como causa más inmediata. Pues bien, estamos viviendo, decía yo, una tercera ola de la izquierda en América Latina, después del fracaso de lo que podríamos llamar las derechas breves latinoamericanas. Me refiero a los gobiernos de Macri, me refiero al gobierno de Sebastián Piñera, me refiero probablemente al gobierno de Bolsonaro, si se confirma lo que las encuestas dicen en el sentido de una derrota posible del presidente de Brasil. Me refiero también a la experiencia de facto tras el golpe de Estado contra Evo en Bolivia. Fueron derechas breves, no fue una ola larga de derecha, sino una serie de derechas breves. Este fracaso de las derechas breves dio pie a lo que yo llamo la tercera ola de la izquierda o la tercera izquierda latinoamericana. El condicionamiento geopolítico, es decir, el juego más grande en el que se inscriben estos ascensos, es obviamente la disputa estratégica entre China y Estados Unidos por el control del mundo y en particular por el control de la región latinoamericana. Hay tres familias dentro de este nuevo grupo de izquierda. El primero son los presidentes de izquierda de aquellos países en donde la izquierda no había ganado nunca, o no había ganado por lo menos en la ola anterior. Me refiero al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, de Pedro Castillo en Perú, a la nueva presidenta de Honduras, probablemente al gobierno de Petro si gana las elecciones en Colombia. Son todos países que no fueron protagonistas, donde la ola de izquierda anterior, la ola de los Kirchner, los Lula, los Evo, los Chávez, etcétera, no llegó. Ese es un grupo. El segundo grupo es el grupo de Venezuela y Nicaragua, países que, desde mi punto de vista, están en el límite o ya no pueden ser considerados democráticos y, por lo tanto, entiendo que hay que sacarlos de este análisis. Y el tercero es el grupo que resulta en algún sentido más interesante, que es la vuelta de las izquierdas en aquellos países en donde la izquierda ya estuvo. Me refiero, por ejemplo, al gobierno de Luis Arce en Bolivia, de Alberto Fernández en Argentina, de Boric en Chile y probablemente de Lula si se confirman los pronósticos y gana las próximas elecciones presidenciales brasileras. En todos estos países, en Argentina, en Bolivia, en Chile, probablemente en Brasil y seguramente en algún otro, estas nuevas izquierdas son izquierdas mucho más moderadas, mucho más centristas, mucho menos centradas en el protagonismo de un líder carismático, enérgico al estilo de Evo o al estilo de Chávez o al estilo de Kirchner, y son en algún sentido izquierdas más modestas. Son izquierdas que aspiran no a quedarse 10, 15, 20 años, sino a hacer un gobierno mejor que el gobierno de derecha que vino antes.